1 de Juan 5, y vamos a leer versículos 13 a 15. 1 de Juan 5, versículos 13 a 15. Que escuchemos con reverencia y con atención la palabra de Dios. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y vamos a escuchar en esta tarde lo que Dios quiere enseñarnos para poder aplicarlo a nuestras vidas. Padre, te pedimos eso. Te pedimos que tomes tu palabra, Señor, porque es lo que nos da confianza. No es el predicador ni es la iglesia, Señor. Es porque es tu palabra. Y tu palabra es inspirada y perfecta, infalible, inerrante. No tenemos dudas, Señor, de que lo que leemos aquí es lo que tú dices y lo que necesitamos para la vida. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poner atención, a entender. Abre cada oído, Señor, abre cada corazón, mientras tu palabra es predicada. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La oración es el respiro del cristiano. Es así tan importante, así tan esencial, tan orgánico como el respirar para el cristiano. Martín Lutero dijo: ser un cristiano sin orar no es más posible que estar vivo sin respirar. Obviamente sabemos por nuestra propia experiencia que no oramos como deberíamos todo el tiempo. Muchas veces somos distraídos y tentados y no oramos tanto como necesitamos. Pero sin duda, si somos cristianos, oramos. Hablamos con Dios y pasamos tiempo con Él. Pero ¿qué hacemos cuando la oración no funciona? Lo que hacemos es cambiar la perspectiva, porque la oración no es algo que funciona o no funciona. Desde el principio estamos mal. Eso no es la manera correcta para pensar en la oración. Esa es la idea de muchos, que la oración funciona como medio para recibir lo que queremos. Y si no recibimos lo que queremos, la oración no ha funcionado. Completamente equivocado. Es la confusión, creo, de muchísimas personas. No es así. La oración es comunicación con Dios. Primero, es hablar con Dios. Claro que Él nos da lo que necesitamos, pero no es algo que funciona o no dependiendo si recibimos o no lo que pedimos. Que entendamos eso primero, porque pienso que eso es la confusión de muchísimas personas. Es la confusión de los incrédulos, por supuesto, pero también y más importantemente creo que es la confusión de muchos cristianos. Tenemos que dejar de pensar en la oración como algo que funciona o no funciona dependiendo si recibimos o no lo que pedimos. Pero entendiendo eso, ¿qué hacemos cuando oramos y parece que no recibimos respuesta de Dios? ¿Qué pasa cuando oramos y no recibimos lo que pedimos? Porque fácilmente podríamos pensar, pues entonces, ¿por qué oro? ¿Para qué? ¿Por qué oro si las cosas no cambian y no recibo lo que pido? ¿No tiene sentido orar? Entonces lo dejo. No asisto los miércoles, no oro en público porque no funciona, no recibo lo que quiero. Por eso quiero responder hoy a la pregunta: ¿por qué ora el cristiano? Pregunta muy sencilla, muy fácil, pero muy importante. ¿Sabemos por qué oramos? ¿Sabemos lo que es la base de nuestra oración? ¿Tenemos confianza que Dios nos escucha y que va a responder? Porque puede ser que tú oras, pero tú oras porque tú sabes que debes orar y no por ninguna otra razón. No tienes en realidad mucha confianza en lo que estás haciendo. No sabes por qué oras. Esos versículos en 1 de Juan 5 nos ayudan a pensar en este tema y pensar más bíblicamente. Oramos basado en la relación que tenemos con Dios. Oramos porque tenemos confianza que nos escucha y nos responde. Por eso oramos. O en resumen, lo que vamos a ver hoy es que el cristiano ora a Dios en confianza porque Él promete responder a nuestras peticiones. ¿Por qué ora el cristiano? El cristiano ora
a Dios en confianza, porque Él promete responder a nuestras peticiones. Vemos primero, oramos debido a la confianza que Dios nos ha dado la vida eterna. Primera cosa, oramos debido a la confianza que Dios nos ha dado la vida eterna. Encontramos en su pasaje en versículos 14 y 15 el tema de la oración. Es importante entender el contexto primero, el versículo 13. Porque si queremos hacer la pregunta, ¿por qué ora el cristiano? Tenemos que establecer primero qué es un cristiano. Y no voy a asumir que todos aquí entienden lo que es un cristiano. Es precisamente el tema de todo el libro de 1 de Juan. Es el primer libro que estudiamos aquí con la iglesia. ¿Algunos se acuerdan? Hace 12 años estudiamos 1 de Juan. Y el tema de 1 de Juan es qué significa ser un cristiano por creencia y por conducta. ¿Sí? El libro nos enseña cómo un cristiano cree y cómo un cristiano vive. A la pregunta entonces, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Qué es un cristiano? Bueno, no tenemos que revisar todo el libro. En el mismo versículo 13 de aquí este pasaje lo vemos un resumen. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Un cristiano es alguien que cree en Cristo. Es alguien que cree en el Hijo de Dios. Ahora escúchame bien. Porque creer no es simplemente decir que intelectualmente sabes algo. En ese caso, no es decir, yo creo que un día existía un hombre llamado Jesús. Eso no es creer en Cristo. Ni es decir, creo que hace tiempo el Hijo de Dios se encarnó y vivió aquí en este mundo. Eso es creer un hecho, pero no es creer en una persona. ¿Tú ves la diferencia? Eso es bien importante. Tú puedes creer en el hecho. Yo creo que sí, ese hombre vivió hace mucho tiempo, pero crees en él. Obviamente tienes que creer en el hecho primero, porque si ni crees que existía, entonces ni vas a creer en él. Sí tienes que creer en el hecho de que Cristo vivió, pero es mucho más. Es mucho más que un simple reconocimiento de su existencia o de su obra, de lo que hizo históricamente. Se tiene que creer en su existencia, se tiene que creer en lo que hizo, pero una persona puede creer esos hechos y todavía no creer en Cristo. Y eso es muy importante. Porque muchos creen en el hecho de que existe el Hijo de Dios. El hecho de que Jesús existe, estaba aquí. Tal vez hasta creen que murió en la cruz. Eso no es lo que salva. Parte de, pero no es todo. Y a veces nos confunden nosotros como cristianos también, ¿verdad? Porque hablamos con nuestros amigos y familiares y los preguntamos, ¿tú crees en Cristo? ¿Y qué te dicen? Pues sí, claro, creo en Cristo. Entonces pensamos, tú eres cristiano así como yo. El saber que el Hijo de Dios se llama Cristo, el saber que vino al mundo, que vivió, que murió en la cruz, no es lo que salva. Porque yo pienso que todos aquí, en ese lugar hoy, creen esos hechos. Pues sí, pastor, vivió, murió, estoy de acuerdo con eso. Pero no todos aquí son salvos. Porque creer en el hecho no es lo que te salva. Tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios. Creer en Él. ¿Qué significa eso entonces? Creer en Cristo es confiar en Él. No saber simplemente que vivió, sino que vivió por ti. No saber simplemente que murió, sino que murió por ti. No que solamente ofrece salvación, sino que te puede salvar a ti. Ese es creer en Cristo. No solamente creer que existió, es creer y confiar que Él es Dios y me puede salvar mis pecados y nadie más puede. Es la diferencia, porque la mayoría, yo diría, de personas aquí en México dirían, pues sí, creo en Cristo. ¿Son salvos? No. Es diferente creer en el hecho que en la persona. Creer en Cristo es descansar en Él, sabiendo que va a hacer lo que ha prometido, que Él te puede rescatar de tus pecados. Eso es lo primero, antes de avanzar más. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Cristo vino y murió? Pues qué bueno, es esencial creer eso, es el primer paso. Pero ahora, pregúntate algo mucho más importante. ¿Crees en este Cristo? ¿Confías en Cristo como tu único Salvador? Eso es lo que te salva. Es lo que te rescata de tus pecados y tu rebeldía en contra de Dios. Cree en el nombre del Hijo de Dios.
y su nombre habla de su deidad, es Dios mismo. Cree que es Dios. Creo que vivió bajo la ley, pero sin pecado. Cree que murió en la cruz por tus pecados, por lo que tú necesitas en la salvación. Que Él venció la muerte, que venció el pecado, para que tú puedas tener la salvación que necesitas. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos y un día va a regresar el juicio para los que no han creído en Él. Deja de confiar en ti mismo. Voy a decirlo así. Deja de creer en ti mismo. Porque ese es el problema. Tú crees en los hechos de Cristo, pero crees en ti mismo. La persona en el universo en quien más confías es ti mismo. Y por eso no eres salvo. Porque tienes que confiar en Cristo. Para todo. Para la eternidad y también para esta vida. Es la única manera para ser salvo. No solamente cree que Cristo existe, cree en Cristo. Entonces en realidad tienes que creer lo que Dios dice de ti primero. No debemos estar fuera de orden porque antes de creer en Jesús como tu Salvador, tienes que creer lo que Dios dijo, que no hay nadie bueno. No hay ni siquiera uno. No hay nadie quien busca a Dios. Nadie, pero nadie y nadie. Hasta que reconozcas tu pecado, que yo soy malo, no tu hijo. Mi hijo es muy malo. Bueno, puede ser, pero tú también. Mi papá, no sabes mi papá lo que hizo. No, es de tal gobernante. No te compares con nadie. Porque así no va a ser el día final. Dios no va a ser, bueno, tú actuaste mejor que tu papá, tu mamá, por eso te acepto en el cielo. No. El estándar es la perfección. ¿Eres perfecto? Necesitas la salvación entonces. Porque no puedes salvarte a ti mismo. Deja de confiar en ti mismo, en lo que puedes hacer. Y entiende, no puedo hacer nada. Dios, sálvame. La única manera para ser salvo, así creyendo primero lo que Dios dice de ti. Y después creyendo en Cristo, quien es el único que provee la solución a nuestros problemas del pecado. Entonces, si Él no es tu Dios, si tú todavía no tienes la vida eterna, si no eres hijo de Dios por adopción, si no has sido salvo, ¿sabes qué? Tú no oras. Nunca has orado en tu vida. No puedes orar porque no conoces a Dios. No eres hijo de Dios. Tú puedes decir palabras que tú piensas van hacia Dios, pero ni te oye ni te responde porque no es oración. Primero tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios. Confía en Cristo para la salvación, para tener una relación con Él, con su Padre. Y solamente después de ser salvo, puedes orar. Tenemos que empezar con eso. Yo no quiero predicar un mensaje en cuanto a la oración, sin primero enseñarnos que solamente el cristiano ora. Que es un cristiano, alguien que cree, que confía en Cristo como su único Salvador. Y aún como cristiano a veces, si tú no tienes confianza en la vida eterna, si tú no tienes mucha confianza en tu salvación, pues tampoco vas a orar. O no vas a orar mucho, porque no tienes la confianza. Tal vez te sientes como que la oración no sirve para nada, pero es porque aunque Dios te ha salvado, estás confiando mucho en lo que haces o no haces. Pues pastor, hay días cuando peco mucho y por eso no oro, porque Dios no quiere escucharme, ¿verdad? Pues sí quiere escucharte. Tiene que escucharte más después de pecar. No más, pero igual. O sea, no cambia nada en tu relación con Dios por tu pecado. Si has sido salvo, si has creído en el nombre del Hijo de Dios, si estás confiando en Cristo, no en tus obras, en Cristo para la salvación, pues ora en todo tiempo. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, ora así. Pero no tengas esta falta de confianza, porque entonces no vas a querer orar. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque el Hijo de Dios en quien crees es el sumo sacerdote quien intercede por ti. Claro, tienes mucho pecado, pero cuando te acercas al Padre lo haces por medio del sumo sacerdote. Y Él intercede por ti para que no haya ningún pecado en tu petición. Entonces, cristiano, ten confianza en tu salvación, para que puedas tener confianza a orar a Dios. Así empezamos. Oramos debido a la confianza de que Dios nos ha dado la vida eterna. Primero es confianza en la salvación. Dios me ha salvado. He sido reconciliado con Él. Es mi Padre, me ama, quiere escucharme. Por eso oro.
Después vemos que oramos debido a la confianza que Dios nos escucha. Que dice específicamente el versículo 14, aquí de 1 de Juan 5. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que eso es lo que sigue. ¿Cómo podemos tener confianza que Dios nos escucha cuando oramos? Porque somos sus hijos. Ya tenemos la vida eterna, la salvación. Tenemos la relación arreglada con Dios. Y por eso ya tenemos la confianza de que Él nos oye. Claro, ya la relación ya es diferente. Cuando éramos rebeldes, pecadores, enemigos de Dios, pues no nos estaba escuchando. Pero ahora que hemos recibido la salvación, la vida eterna y somos hijos, claro que Dios nos oye cuando oramos a Él. Tenemos confianza que esa es la promesa de Dios. Y Dios no puede mentir. Y claro, tiene mucho sentido que promete escucharnos cuando oramos, porque es Padre perfecto y amoroso. Puede imaginar a un padre aquí en el mundo que le dice a su hijo, pues hijo, si necesitas algo, dime, pídeme cualquier cosa, te lo doy si lo necesitas sin ningún problema. No, ten confianza, háblame. Entonces el hijo un día lo hace, papá, necesito eso, y el papá dice, no quiero, hoy no. O le ignora, o piensa o finge como que no está poniendo atención. Qué malo sería, ¿verdad? Bueno, un padre terrenal podría ser capaz de hacer eso, desafortunadamente, pero Dios no. Porque Dios no es padre como yo soy padre y ustedes son padres, malos, pecadores. Dios es un Padre perfecto. Y si Él ha dicho, te voy a escuchar, entonces te va a escuchar. Dios no es hombre para mentir. Vemos eso también en otras partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 116, versículos 1 y 2. El salmista dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Entonces así es Dios para con todo, no solamente para con el salmista. Oye nuestra voz, inclina su oído a nosotros, y eso nos da confianza para continuar orando y invocando su nombre. Otra ilustración es la confrontación entre Elías y los profetas de Baal en 1 Reyes 18. ¿Recuerdan la historia? Ahí estaba el pueblo de Israel reunido en el monte para ver esta confrontación entre Elías, el profeta de Dios, y todos esos profetas de Baal, un Dios falso. Y durante todo el día los profetas de Baal, ¿qué estaban haciendo? Orando, saltándose, cortándose, muchas cosas, y nada. Su Dios no estaba respondiendo hasta que Elías se burlaba de ellos y dijo, gritad en alta voz porque Dios está. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. O sea, Elías se estaba burlando de ellos, de los falsos profetas, porque estaban sirviendo a un falso Dios que no podía oír. Es imposible, era una imagen nada más. Después de todo el día, Elías tomó su turno e hizo una oración muy sencilla. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice, inmediatamente cayó fuego del cielo, demostrando que Jehová era el Dios verdadero. Ahora, ¿por qué menciono esta historia? Pues si una persona ora a un Dios que no oye, que no puede oír como los profetas de Baal, entonces claro, no sirve la oración. No tiene sentido orar si uno no sabe si Dios va a oír responder. No tiene sentido orar a una imagen, a un santo, a la Virgen, porque no puede oír. Por eso oramos a Dios, porque Él nos oye, Él promete oírnos. Nadie más te oye, nadie más te puede responder, solamente el Dios verdadero. Entonces oramos debido a la confianza que Dios nos ha dado la vida eterna y que Él nos oye. Pero una cosa más que necesitamos entender, nos oye, sí, pero responde. Es la siguiente cosa, oramos debido a la confianza que Dios nos responde. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Creemos eso? Pero con cuidado, porque cuando estamos en la iglesia carismática, creemos eso completamente. Estamos orando por millones de pesos y coches y casas, y estamos en la iglesia reformada. ¿Ya creemos en eso? Pues, deberíamos, pues la palabra de Dios.
Porque ha sido mal enseñada en otras iglesias no significa que no es la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro, bueno, yo pienso que muchas veces en iglesias reformadas dejamos de creer en eso. Me parece muy carismático, seguro que es la traducción correcta, pastor. No, si esa es la palabra de Dios. Hay que entender el contexto. Y es siempre eso, ¿verdad? En otros lugares sacan ese versículo y versículos similares fuera de su contexto. Aquí dice, Dios te va a dar todo lo que pides. Pero ¿qué es el contexto? Juan estaba escribiendo una carta completa. Hay versículos antes y versículos después que nos ayuden a entender lo que quiere decir aquí. Bueno, primero entendemos que ante todo recibimos cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Versículo 14. Es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. En esas iglesias creo que brincan esta frase, ¿no? Porque no es conviene. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que recibimos esas peticiones. Eso es primero entonces. Conforme a su voluntad. Y Juan aquí no está inventando nada nuevo. Cristo mismo dijo en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y otra vez tomamos la segunda parte. Todo lo que queremos nos será hecho. Ahí lo dice. No, pero dice, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y entonces, todo lo que quieren van a recibir. Lo mismo que vemos en este mismo libro de 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan 3, versículo 22. 1 de Juan 3, 22. Cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es la misma idea. No solamente pedir cualquier cosa y Dios nos da. No debemos tentar a Dios, sino que entendemos que obedecemos a Dios, estamos viviendo su voluntad, sus palabras en nosotros conforme a su voluntad cuando pedimos así. Sin ninguna duda va a darnos lo que pedimos. Entonces, por un lado, sí tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. No debemos decir, bueno, dice cualquier cosa, pero yo creo que es casi cualquier cosa. No, dice cualquier cosa es cualquier cosa. Entonces, no debemos tampoco cambiar lo que dice, pero es entender el contexto. El contexto es, primero, está hablando con cristianos, ¿verdad? Porque habla de los que guardan sus mandamientos y los que hacen lo agradable delante de Él. Si no eres cristiano, no haces eso. Y no puedes pedir cualquier cosa y pensar que Dios te lo va a dar. Eso es solamente para cristianos. Por eso empezamos el mensaje como empezamos. ¿Qué significa ser un cristiano? Para saber entonces después cómo orar. Si no crees en Cristo, no tienes mediador para poder tener acceso a Dios. Y no oras. Dios no te escucha y no vas a recibir. Ahora, una parte, porque a veces me preguntan, pastor, ¿qué pasa cuando yo he visto a incrédulos orando, supuestamente orando, y Dios los da lo que están pidiendo? Bueno, lo que debemos entender es que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera. Entonces puede ser que Dios en su perfecta voluntad va a hacer algo que es lo mismo que la persona pidió. Pero Dios lo hace porque es su voluntad, no porque está respondiendo al incrédulo. Porque el incrédulo no ora, Dios no lo oye y no responde. Y después, hablando de cristianos, la aclaración aquí en 1 Juan 3 es que en 14, es que debemos pedir a Dios conforme a su voluntad. Obviamente ahí está la clave. ¿Por qué? Porque Dios nunca actúa en contra de su voluntad, ¿de acuerdo? Dios nunca actúa en contra de su propósito eterno. Dios no puede hacer nada en contra de su voluntad. Dios no puede darnos lo que pedimos si lo que pedimos no está de acuerdo con su voluntad. Otra vez. Dios no puede darnos lo que pedimos si lo que pedimos va en contra de su voluntad. Por eso esta frase es esencial, porque no cambiamos a Dios. La oración no cambia a Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios. La oración no cambia el plan de Dios. Dios no puede actuar en contra de su ser, su voluntad y su plan. No va a concedernos nada malo, nada pecaminoso, aunque lo pidamos,
Pero más, aun cuando pedimos cosas que no son en sí mismas pecaminosas, si no es la voluntad de Dios, si no es el tiempo de Dios, tampoco va a darnos lo que estamos pidiendo. No porque no oye, ni porque no responde, sino porque no puede actuar en contra de su perfecta voluntad. Entonces, si queremos recibir lo que pedimos, ¿qué tenemos que hacer? Orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo oramos conforme a la voluntad de Dios? Bueno, algunos principios. Primero podemos ver en Santiago 4, versículos 1 a 3. Viendo esto para evitar el abuso de esta promesa y entender que debemos orar con los deseos correctos. Santiago 4, versículos 1 a 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3 es la clave: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿En qué sentido mal? Para gastar en vuestros deleites. Si oramos para recibir algo para nuestro deleite, para nuestro deseo, Dios no tiene que responder eso. Lo que queremos es deleitarnos en Dios para que sus deseos lleguen a ser nuestros deseos. Ven conmigo en el Salmo 37, porque para mí esa es la clave de muchas cosas, incluyendo aquí para la oración. Pues dices, pastor, entonces, ¿cómo puedo orar conforme a la voluntad de Dios? A veces no sé lo que es. Okay. Salmo 37, versículos 3 y 4. Salmo 37, versículos 3 y 4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléctate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué está diciendo? Te deleitas en Dios, y te va a dar lo que deseas. ¿Cómo Dios puede prometer eso? Porque si estás en el tipo de comunión con Dios que te estás deleitando más en Él que en cualquier otra cosa, tus deseos se convierten en sus deseos y Él va a darte lo que quieres, porque lo que quieres es lo que Él quiere. ¿Me siguen? ¿Qué es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que no oramos así. Pues Dios, ¿cómo puedo saber si Dios quiere darme 10,000 pesos o nada más 100 pesos? No sé, pero lo que sí sé es que si tú pides a Dios, si tú te deleitas en Dios, tus deseos van a ser sus deseos. Pastor, yo no sé con quién casarme. 3, 4 personas con quién, no, tal vez no. Pues no sé con quién casarme, no sé qué estudiar, no sé qué hacer con mi vida. Y entonces, ¿dónde está en la Biblia la voluntad de Dios? Porque no quiero orar en contra de la voluntad de Dios y que ya estás loco, ¿no? Pensando en todo eso. Delétate en tu Dios. Pasa tiempo con Él, en la palabra, en oración, en comunión con Dios. Y el deseo que tienes entonces va a ser su deseo. Esa idea de encontrar la voluntad de Dios, y lo pongo entre comillas porque no me gusta la frase, se enseña mal en muchos lugares porque no es algo difícil. La voluntad de Dios no es algo que tenemos que encontrar. La voluntad de Dios está escrita. Aquí está. No la lees, pues no sabes lo que es voluntad, entiendo. Y aún en cosas que no están escritos, con quién te vas a casar, qué vas a estudiar, si estás en la voluntad escrita de Dios, Él te va a guiar en lo que no sabes, sin ninguna duda. Tenemos que entender eso, porque si no, creo que nos va a costar muchísimo trabajo. Entonces, así debemos orar, específicamente por lo que Dios dice es su voluntad. Voy a dar nada más 2 ejemplos. Y regresamos a Santiago, capítulo 1. Ahí vemos una petición que Dios va a responder cada vez que pedimos. Santiago 1, versículo 5. ¿Cómo deberíamos pedir a Dios? ¿Cómo deberíamos saber que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que va a responder? Un ejemplo, Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Tú puedes pedir sabiduría de Dios cada segundo de cada día y tener la confianza que cada vez te oye y te responde. Así, aquí lo promete. Otro ejemplo se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, cuando leemos, dice, la voluntad de Dios es su santificación, que se abstengan de la fornicación. Cada vez que tú pides a Dios, Dios, estoy siendo tentado por este chico, por esta chica, por este hombre, por esta mujer. Estoy siendo tentado estoy siendo tentado a pecar sexualmente o pensar sexualmente. No quiero. Dios responde. ¿Sabes qué? Esa es su voluntad. Cada vez te va a responder. Cada vez que tú dices, Dios, quiero ser más santo. Quiero que tú me santifiques más y más a través de mi vida. Cada vez te va a responder, porque esa es su voluntad. Eso no está difícil. El problema es que no oramos así, oramos más por cosas materiales, por salud, por dinero, por trabajo, por esas cosas. Y digo, no está mal orar por esas cosas, no me malentiendan. Pero cuando oramos por esas cosas no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Y por eso como oramos, Dios, si sea tu voluntad. Eso es correcto, así como Cristo en el huerto de Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces entiéndeme, no estoy diciendo que está mal pedir por cosas específicas, deberíamos. Pero no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Pero tenemos cosas que sabemos sin lugar para duda alguna que esta es la voluntad de Dios y esas cosas no oramos por esas cosas. ¿Cuándo es la última vez que oraste por más santificación? ¿O por más sabiduría? ¿O protección de cierto pecado? Pues espero que en esos días, pero tal vez pues ha pasado tiempo. ¿Pero cuándo es la última vez que pediste por más dinero? Oraste por más comodidad en tu trabajo, más comodidad en la familia, oraste por la salud de tal persona. Creo que hacemos eso mucho más seguido. Si igual estoy enfatizando, esas cosas no son malas y debemos orar así. Pero debemos orar mucho más las cosas que sabemos son la voluntad de Dios que las cosas que no sabemos si son la voluntad de Dios o no. Tenemos tiempo limitado para orar, ¿verdad? Nadie quiere orar 24 horas al día. Apartamos cierto tiempo cada día para orar. ¿Qué es la mejor manera para usar ese tiempo limitado? Pues a veces en la iglesia enfatizamos los miércoles. No quiero que sea nada más listas de peticiones los miércoles. Hay cosas más importantes, o tal vez no más importantes, pero cosas que sabemos es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios llenarnos con su espíritu a través de la palabra. ¿Por qué no oramos por eso? Porque Dios oye y responde. Es la voluntad de Dios que andemos en santidad, siendo santos como Él es santo. ¿Por qué no oramos tanto por eso? Cuando sabemos que nos va a oír y nos va a responder. Es lo que quiero enfatizar aquí. Entonces deberíamos confiar en Dios y confiar que Él siempre hace lo mejor. Porque a veces pedimos algo que estamos convencidos es la voluntad de Dios, ¿verdad? No tengo ninguna duda, Dios, es tu voluntad. O estoy convencido de eso, no es tu voluntad. Y oramos conforme a lo que pensamos. Y de todo modo no recibimos. ¿Qué pasó? Esa es la voluntad de Dios. Y oré, Dios no me oyó, no me respondió. Dios sabe mejor que tú. No sé si puedes pensar en tu pasado. Una vez cuando tú estabas rogando a Dios por alguna cosa. Y Dios no te lo concedió. Y ahora tú ves que, pues qué bueno. Qué horrible hubiera sido para mí recibir lo que estaba pidiendo. ¿Te ha pasado? Tal vez no a todos, pero a algunos. Entonces eso debe darnos confianza que Dios no siempre nos da lo que pedimos. Hermanos, no queremos que Dios siempre nos da lo que pedimos. No queremos eso. Porque no sabemos todo. Pero Dios sí. Entonces cuando Él oye y cuando Dios responde y te dice, bueno, te oí, estoy respondiendo, mi respuesta es no. Bueno, ha respondido. Ha cumplido su promesa, ¿verdad? No conforme a lo que estabas pidiendo, pero algo mejor. Tal vez no sabes por qué es mejor ahora. Y tal vez nunca sabrás hasta la gloria. Pero Dios sabe más que nosotros o no. Entonces que no nos quejemos después de orar y recibir una respuesta que no es lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿por qué ora el cristiano? El cristiano ora en confianza, porque Dios promete responder a nuestras peticiones. Si no has sido salvo por Dios, no tienes confianza. No puedes orar porque Dios no te oye ni te responde.
Y espero que eso aclare algo tal vez en la mente de una persona aquí, porque a lo mejor tú has estado muy enojado con Dios a través de los años porque no te ha respondido. Pues porque tú no te has rendido a sus pies en arrepentimiento, siendo salvo por la sangre de Cristo. Y por eso no es que Dios no te ha respondido ni te ha escuchado, porque no han llegado a Dios, porque no tienes Cristo como mediador e intercesor. No te enojes con Dios, arrepiéntete de tus pecados ante Dios y pídele por la salvación que necesitas antes de que puedas orar. Y tú, cristiano, primero, ¿tú oras? Pues eso es lo básico. ¿Oras como deberías? No todo el tiempo, ¿verdad? Lo que quiero que entendamos saliendo de aquí hoy es, si entendemos ahora por qué oramos. Tú necesitas confianza, necesitas saber que Dios te oye, que Dios te responde porque eres su hijo y porque Él va a cumplir su santa voluntad en ti. Entonces, que sigamos orando, hermanos, que sigamos orando con iglesia, pero ahora con más confianza. Ahora sabiendo por qué lo hacemos, con más conciencia, deleitándonos en Dios y pidiendo lo que pedimos más conforme a su santa voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este pasaje de tu palabra y otros pasajes que hemos visto hoy, Señor, que nos ayuden a entender ese tema tan importante. Primero te pedimos, Señor, por la salvación de los incrédulos aquí entre nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellos que tal vez pensaban antes que estaban orando y pidiéndote cosas y no entendían por qué no. Y te pedimos ahora, Señor, que puedan entender que tienen que ser tus hijos, que tienen que tener sus pecados perdonados para que no haya separación entre ellos y tú. Te rogamos, Señor, que salves a tu pueblo aquí, que convences de pecado, Señor, que salvas por tu gracia para que puedan tener una relación contigo, para que puedan tener esta comunicación contigo por medio de la oración. Y también te pedimos, Señor, por nosotros los cristianos aquí ya hemos recibido la vida eterna, la nueva relación contigo, somos nuevas criaturas, hijos adoptados del Dios verdadero y eterno. Y es lo que nos da confianza, Señor, porque no nos acercamos a ti confiadamente porque somos buenos o nunca pecamos. Nos acercamos a ti porque tenemos un gran sumo sacerdote quien intercede por nosotros. Danos, Señor, esta confianza que nos oyes y que respondes. Y más, Señor, danos confianza que respondes perfectamente. No siempre lo que queremos, Señor, pero siempre lo perfecto, lo mejor para nosotros. Todas las cosas se ayudan bien para los que aman a Dios. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros descontento, impaciencia y quejas y que podamos confiar más en ti. Y orar más, Señor, porque confiamos más. A veces oramos menos, Señor, porque en verdad no confiamos. No pensamos que nos oyes ni que vas a responder. Ayúdanos a orar más conforme a lo que sabemos de tu voluntad. Esas cosas espirituales, Señor, con la confianza que nos das sabiduría, santificación, todas esas cosas, Señor. Y con eso nos da más confianza para estar hablando contigo todo el tiempo. Señor, enséñanos. Aplica tu palabra a nuestros corazones y a nuestra iglesia, para que empecemos, para que sigamos aprendiendo cómo orar, para que podamos orar diferentemente, Señor. Como vimos la semana pasada, basando todo, pero todo, en la gloria del nombre de Dios, en el amor de tu nombre, y con confianza, porque sabemos que nos oyes y que vas a responder. Gracias por escucharnos ahora, Señor, y te pedimos que nos bendigas con este mensaje, con esta parte de tu palabra en ese día y en esa semana. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén.